nosotros oigo las voces de tantos otros que como tú llegan cantando en el mismo sueño, el mismo anhelo de libertad. Izquierda Unida, somos tú y yo. Cuando tus sueños, cuando mis sueños son menos dos. Izquierda Unida, somos la voz que canta y pide y que canta y quiere un mundo mejor. Bueno, en principio la jornada de hoy fundamentalmente se va en relación a las próximas elecciones europeas, de lo que está significando las políticas de la Unión Europea con respecto fundamentalmente a los países del sur y en este caso pues al Estado español, y fundamentalmente centrado también en las repercusiones y las posibles alternativas que desde Izquierda Unida se van a plantear de cara a las próximas elecciones municipales, ¿no? Contamos con el compañero Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, y del compañero Tacio, que es candidato a las elecciones europeas, andaluz, y que bueno, estamos seguros y convencidos de que representará en el próximo Parlamento Europeo los intereses de Andalucía y del pueblo andaluz, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, buenos días a todos. No sé si explicaros un poco en qué está consistiendo la... Es más rentable. ¿En qué está consistiendo la campaña que Izquierda Unida está llevando a cabo a lo largo y ancho de todo el Estado? O someterme a vuestras preguntas, deciros algunas cosillas. El leitmotiv fundamental de nuestra campaña se basa en demostrarle al pueblo andaluz, al pueblo español en general, que hay un cordón umbilical, un nexo muy íntimo entre las recomendaciones que se hacen desde Europa y luego las condiciones, la calidad de vida que tienen ellos, ¿no?, que tenemos en España. Un nexo, un hilo en común, un cordón umbilical muy fino entre esa recomendación de Durão Barroso, de Draghi, luego la decisión que toma Guindos o Montoro en España y pues los 36.000 parados que sufrimos en Jerez, por ejemplo, privatización de la empresa de aguas públicas en Jerez y nuestro día a día. En eso se está basando la campaña de Izquierda Unida en el resto del Estado, bajo el convencimiento de tres ítems fundamentales: que tenemos una Europa antidemocrática, que no nos gusta, que tenemos una Europa descarnada socialmente y que tenemos una Europa también que ha perdido su lugar en el mundo. Entonces las apuestas de Izquierda Unida van precisamente en el sentido de contravenir esa pérdida de pulso europeo y queremos constituir para ello políticamente una Europa fuerte, aunque radicalmente diferente a la que tenemos. Queremos tender hacia otro modelo económico que el que defiende actualmente el paraguas social liberal de la Unión Europea, y queremos redefinir el lugar en el mundo de Europa. Os quiero recordar que Europa hasta hace apenas 15 años pues era, y levantaba la bandera, era la luz que en el contexto internacional apostaba por el desarrollo sostenible, apostaba por los derechos humanos, por otro modelo de convivencia internacional, apostaba por la justicia social, y todos esos grandes elementos centrales del proyecto de integración europeo hoy se han desvanecido. Se han desvanecido porque poco más que es esa superestructura de poder, un paraguas a intereses oscuros y macroeconómicos, ¿no? Entonces toda la campaña de Izquierda Unida, que está siendo muy extensa y de mucho contacto con la población, se basa fundamentalmente en esa idea central, en que el pueblo español, el pueblo andaluz, reconozca que hay un cordón umbilical que une las decisiones que se toman en Bruselas, que son recomendaciones, con el menoscabo de su calidad de vida a pie de calle, ¿no?, en nuestra sociedad. Y podría deciros cosas más concretas acerca de nuestras propuestas, pero prefiero que os preguntéis o también hagamos una presentación por parte de vuestra parte. Muy bien, gracias. Buenos días. El 80% de los asuntos que afectan a la andaluza y a los andaluces en su vida cotidiana vienen determinados por las políticas europeas. Posiblemente, si hablamos a un agricultor o a un ganadero o ganadera andaluza, tiene muy claro que su actividad
económica viene muy condicionada por las directivas europeas, pero no ocurre así en otros sectores. Por eso uno de los objetivos de la campaña de Izquierda Unida, en esta pre-campaña, mejor dicho, es hacer una labor pedagógica en la que tratemos de extender y difundir cómo aspectos de la vida cotidiana insospechados proceden de directivas europeas. El caso de Jerez, aquí en Jerez tenemos un caso muy evidente. La privatización del agua es el resultado de una administración terminal condicionado por una política europea que quiere privatizar el Estado, que quiere disminuir el poder de las administraciones públicas y que tiene unas reglas absolutamente perversas en la financiación de estas. Tenemos un Banco Central Europeo que tiene prohibido en su propia carta de fundación el préstamo directo a las administraciones públicas y hace que solamente presten a entidades privadas, a bancos privados, que después venden ese dinero a un interés superior al que lo han comprado al Banco Central Europeo, del 0,25 al 4,5, al 5 o al 6,5%. Desde 2001 hasta 2013, si el Banco Central Europeo hubiera podido prestar directamente a las administraciones públicas en España dinero sin pasar por la usura bancaria, nos habríamos ahorrado todos los españoles y españolas 143.000 millones de euros. Lo que la política ha creado, y el modelo de Banco Central Europeo fue creado por la política tiene que derogarlo. Y uno de los objetivos que nosotros planteamos es que para cambiar el modelo europeo y este modelo de salida a la crisis, que es una absoluta estafa, tenemos que cambiar y tenemos que cortar de raíz el marco financiero absolutamente perverso que tenemos, con un Banco Central Europeo que debe permitirse que preste dinero a las administraciones públicas, y un Banco Central Europeo que no dependa de gente que no está sometida a los intereses de nadie, sino que dependa del propio Parlamento, que es la voluntad popular europea. De eso tenemos que hablar, como un marco financiero perverso y unas directivas que tienen un objetivo y una hoja de ruta de desmantelamiento del Estado generan, condicionan y provocan decisiones que llegan, por ejemplo, al Ayuntamiento de Jerez con la venta ruinosa, tenemos que decirlo, ruinosa, del único servicio que era rentable en un ayuntamiento absolutamente asfixiado. Porque mañana van a cobrar el segundo plazo de la concesión administrativa para llegar a los 80 millones de euros. Pero la población jerezana debe saber que Aqualia ha obtenido la concesión administrativa por 80 millones de euros durante 25 años, tras los cuales va a recaudar 345 millones de euros, que dejan de repercutir en el ayuntamiento y dejan de haber sido un mecanismo de financiación en favor de los servicios públicos. La privatización del servicio del agua en Jerez es pan para hoy y hambre para mañana, y condena con esa decisión el Ayuntamiento del Partido Popular de Jerez a 25 años de dependencia de un servicio privado que va a obtener plusvalías sin que éstas repercutan en el beneficio de la sociedad. Por eso urge un debate sobre cómo las políticas europeas, el marco financiero, económico, las políticas de deterioro de los servicios sociales condicionan y mucho a las administraciones públicas, sean autonómicas o sean locales. El otro elemento que desde el punto de vista europeo vamos a abordar es el pago de la deuda. Nosotros nos encontramos como a finales de los años 40 o primeros de los 50 en Alemania. Y hay que remitirnos a la historia porque muchas veces se olvida y se intentan caricaturizar propuestas políticas que no son novedosas. Cuando nosotros planteamos un replanteamiento de la negociación de la deuda, estamos hablando del mismo debate que hubo en Alemania y que culminó en el año 53 con una condonación de la deuda en Alemania. Porque sin la condonación de la deuda alemana tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania no habría salido de la crisis. Y en España estamos en una situación parecida. O afrontamos un debate integral sobre la deuda, o nadie podrá decir que podemos salir de una crisis en la que los presupuestos, con la reforma del artículo 135 de la Constitución española, que establece la prioridad absoluta del pago de la deuda, supone dedicar recursos públicos al pago de una deuda que no genera recursos públicos que pueden derivarse y dedicarse a la inversión para generar actividad económica, y que al no hacerse cada vez vamos a tener un Estado con menos ingresos y menos capacidad a su vez de pagar esa deuda. Por tanto, a la hora de abordar la deuda tenemos que afrontarlo desde referencias históricas que se han demostrado fueron satisfactorias para una reactivación de la economía. Y esos dos elementos van a ser fundamentales en el debate europeo. Estas van a ser unas elecciones muy políticas, porque son precisamente esas decisiones que se toman en la Comisión Europea las que condicionan después las políticas en otras administraciones.
quiero hacer una referencia, además, en otro orden de cosas, a la tragedia que siempre supone el fallecimiento y el asesinato que tuvo lugar hace 2 días aquí en Jerez, de una mujer a manos de su pareja, y desde luego advertir cómo todos los esfuerzos son pocos, y sobre esa tragedia tenemos que abordar políticas integrales con un esfuerzo de todas las administraciones, aunque a veces no, cuando se producen estas tragedias esos esfuerzos son absolutamente insuficientes, pero siempre son necesarios. Y en tercer lugar, hacer una referencia al Día Internacional de la Comunidad Gitana. Y yo creo que el poder simbólico de una ciudad como Jerez, que en su integración social es un ejemplo de lo que puede ser el modelo para otras ciudades y pueblos, no solo de Andalucía, sino del resto de España. En ese sentido, yo, que aunque no soy jerezano, sí he vivido en Sanlúcar y además hice aquí la objeción de conciencia en mis años mozos. Estuve en un centro de adultos con población gitana y siempre me maravillaba ese prestigio que tiene los gitanos y las gitanas en Jerez, y ese modelo de integración que creo que debe ser exportable a otros territorios de Andalucía. Vamos a tener un encuentro hoy precisamente con ese Día Internacional de la Población Gitana, y también la necesidad de que tenemos que seguir haciendo esfuerzos de integración para abordar estrategias que culminan en un contexto de igualdad que tiene que traducirse en una igualación en los porcentajes de población gitana universitaria, de integración laboral, etcétera. Yo he tenido la suerte, además, en mi vida profesional, de impartir clase a alumnos gitanos, y tengo que decirle que uno de mis antiguos alumnos fue el primer alumno gitano que tuvo 2 carreras, y además trabaja también para una asociación romaní, y creo que esos son ejemplos también de integración objetiva de estas nuevas generaciones que apuntan con fuerza y que reflejan la esperanza y la ambición que tiene esta minoría por su integración y su implicación social. Así que mi enhorabuena a los esfuerzos que hace la población gitana en Andalucía por labores de integración y de nunca perder la llama de que nunca son suficientes los esfuerzos que se hacen para una integración total. Quedamos a las preguntas de lo que consideren, si es que lo consideran. Yo sí quería preguntarte por el tema de la actuación de la jueza Laya de presentar en el Congreso, en el Senado, en fin, hoy yo estoy estudiando por la mañana la petición que ha hecho. ¿Alguna valoración? Yo, como siempre, los procedimientos judiciales yo no los valoro, no soy miembro del Tribunal Supremo, ni del Tribunal Constitucional, ni del TSJ. Soy representante de una fuerza política que sí valora políticamente lo que se investiga. Y políticamente lo que hay que valorar es que necesitamos una instrucción que profundice en la búsqueda de la verdad, que sepamos desde la sociedad andaluza lo que ocurrieron con los ERE, y ya está. Lo que sí necesitamos es que parece que cada actuación genera una sacudida, y quizás lo que hace falta, no solo en este campo sino en otros muchos, es menos estridencia y más rigor en el trabajo en búsqueda de ¿qué? De lo que queremos saber, que es que el escándalo de los ERE, el mal uso y el uso fraudulento de las subvenciones, tiene unos responsables, y quienes sean estos queremos saberlo cuanto antes. La sociedad andaluza no puede esperar 10 o 20 o 30 años a saber lo que ocurrió con los ERE, y nosotros lo que queremos es que se profundice al respecto. Por lo demás, las actuaciones que haga cualquier juez o jueza forman parte de un procedimiento en el que nosotros ni valoramos en su momento ni vamos a valorar, evidentemente, desde el punto de vista jurídico, sino solamente político. Hay un dato que es interesante acerca de la deuda. Sin haber hecho ningún tipo de auditoría, ni tener acceso a los datos, ni al desarrollo ni evolución de esa deuda y de sus intereses, sabemos simplemente con lo que tenemos claro que hay entre 95.000 y 105.000 millones de euros de deuda ilegítima, ¿no? Deuda odiosa. Simplemente mirando grosso modo, ¿no? Sin hacer esa auditoría que desde Izquierda Unida se pide. Sí. Perdón. Maillo, aunque estamos hablando de las elecciones, no sé si la candidatura para las municipales en Jerez se contempla o en otras formas. Claro que se contempla. Nosotros desde la dirección andaluza hemos abordado que las grandes ciudades planteen la propuesta de candidatura después de la elección europea, el debate. Usted sabe que aquí en Izquierda Unida no hay dedos
dedos divinos que designan. Nosotros somos una organización profundamente democrática y ofrecemos al propio ámbito local el debate político sobre el encabezamiento de la lista. Inmediatamente después de la elección europea, las grandes ciudades queremos que tengan los referentes vinculados a un proceso de un tiempo suficiente para abordar lo que va a ser muy importante desde nuestro punto de vista, que es una gran convocatoria social y local para construir el programa electoral con las organizaciones, la sociedad organizada de Jerez, y también con un referente político que estoy convencido de que la asamblea local va a acertar en el mismo. Con respecto a Europa, me imagino que estáis en sintonía con otras fuerzas de izquierda del resto de Europa en cuanto al concepto que tenéis de cómo está funcionando. Sí, de hecho se visualiza con una propuesta que tenemos por primera vez de candidato a presidir la Comisión Europea, que es Alexis Tsipras, nuestro representante en Grecia. Es decir, hay un proyecto de la izquierda plural absolutamente de dimensión europea. Vamos con ambición para aumentar, multiplicar, ya no es solo aumentar, multiplicar la representación en el Parlamento Europeo para que estas políticas que son claramente necesarias para Europa en una salida de la crisis desde un modelo de inclusión social y de referencia, como en otras ocasiones, como decía Tasio, había en Europa. Y desde esa ambición, usted sabe que hay una perspectiva que nosotros aspiramos, que es a cuadruplicar los resultados de hace 5 años. Y estoy convencido que además vamos a hacerlo. Tengo aquí a mi derecha a un candidato que va a ser europarlamentario, estoy convencido, si se confirman todas las tendencias de las encuestas, que con toda la prudencia que se quiera, pero marcan claramente que el apoyo social a Izquierda Unida en esta europea va a ser multiplicado con respecto a 2009, y que también lo va a hacer en otros países como en Grecia, en la propia Alemania, en Francia o en Italia. Es una lista muy ambiciosa que contempla además, como nunca en Izquierda Unida, referentes de otras organizaciones ajenas a la misma. Tenemos de número 2 a la persona que hasta el momento de la proclamación de candidatura era la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras estatal, y que va a llevar la voz del mundo del trabajo al Parlamento Europeo. Candidatos procedentes de Iniciativa per Catalunya, de ANOVA en Galicia, de Esquerra Unida y Alternativa, referentes sociales como Javier Couso, y creo que en esa ambición de pluralidad de las fuerzas políticas que van en esa lista se va a reflejar en una mejora de los resultados electorales. ¿Suficiente para cambiar todo eso que queréis cambiar o pensáis que vais a quedar a las puertas? Nosotros siempre decimos lo mismo, no sabemos cómo nos vamos a quedar. Nosotros aspiramos a lo máximo y con un mensaje muy claro: cuanta más fuerza tengan las candidaturas de la izquierda plural de los países europeos, más capacidad tendremos para incidir en el cambio de política que es tan necesaria en Europa. Si gana Merkel, ya sabemos cuál es el futuro. Si la socialdemocracia gana, ya sabemos cuál es el pacto de Estado que tiene en todos los países europeos. Hay 13 países de la Unión en los que gobierna el equivalente al PSOE y el Partido Popular. Nosotros no queremos eso y queremos transmitirle a la gente de izquierda que somos los que garantizamos con nuestra presencia y nuestra fuerza electoral la ruptura de esos grandes pactos de concentración que no resuelven los problemas de Europa ni de Andalucía. El candidato, ¿te preparas de alguna manera en el caso de salir elegido para enfrentarte a esa nueva situación en la que vas a tener un sueldazo, unos privilegios, pero de sueldazo nada? No, la verdad es que es una perspectiva que ni siquiera ni he tenido el tiempo ni tengo la no sé, la capacidad ética de pararme a pensar, sinceramente. Bueno, nosotros el trabajo político que estamos desarrollando es tan intenso que es lo que menos se piensa en eso, y luego nosotros tenemos nuestras cartas financieras, nuestros compromisos de financiación del partido y de desprendimiento de parte de nuestros sueldos, nada desdeñable, sino bastante importante para financiarnos, porque no queremos depender lo menos posible de las instituciones financieras que, bueno, están a la vista de todo el mundo y que en la página web federal la puedes consultar. No es una perspectiva que me preocupe lo más mínimo, ni a mí ni al resto de mis compañeros. Estamos ante un cambio de ciclo. Se va a decidir no solo los 5 años que vienen dentro del entramado europeo, sino si se consolida un modelo que atenta contra la dignidad de las personas. Si se consolida un modelo que es el que en Europa han puesto en práctica tanto el Partido Socialista Europeo como el Partido Popular, que prima salvarle la cara a determinados estamentos muy vinculados al lobismo también, ¿no? Al lobismo y la presión de grandes grupos financieros allí en Bruselas, o al de sus ciudadanos. Y en ese punto de inflexión estas menudeces no entran a valorarse, ¿no? Aspiramos a tener un grupo lo más fuerte posible y que en conjunción, como dice Antonio, con otros grupos como el Grupo Verde,
podamos plantarle cara pues a este otro bloque que hay ahí, social liberal, que es el que está definiendo por desoje, ¿no?, la nueva Europa, que no tiene nada que ver con la que había. Actualmente hay 26 comisarios europeos, 20 son del Partido Popular Europeo y de Liberales y 6 son del Partido Socialista Europeo. Y esas son las políticas que luego, como he dicho, pues se deciden, o sea, recomiendan en Bruselas, se toma la decisión en Madrid, sufrimos nosotros a nivel andaluz, por ejemplo, o en cualquier otro espacio del Estado español, ¿no? Toda la pedagogía que habla siempre estará también en transmitir que uno no se convierte en otra cosa cuando empieza a viajar en primera, de tener sanidad privada y todo el privilegio que tienen los parlamentarios. Eso es escandaloso, absolutamente. Es que nosotros no compartimos eso. Es que nosotros somos una fuerza que quiere cambiar ese tipo de Estado. Y de hecho lo cambiamos ya aplicándonos el cuento. Y es la referencia que ha hecho Tasio Rivera a la Carta Financiera. ¿Qué es la Carta Financiera? Es un protocolo interno que tiene esta organización en la que los diputados, ya sean del Parlamento Europeo, nacional, autonómico, no cobran lo que reciben oficialmente, sino que hacen una donación a la organización a través de una tabla, y en la que solamente el condicionamiento es que nadie gane menos de lo que ganaba antes en su vida profesional, pero con unos salarios mucho más reducidos que los que se tienen. Nadie gana lo que recibe directamente por los gastos de congresistas o de diputados, y nadie va a ganar lo que reciben por eurodiputados, que si es por fuerza de Izquierda Unida se reducirían considerablemente. ¿Este es un programa Lo tenemos. Tenemos un programa de aportación por una mayor austeridad en el Europarlamento, y después lo que sí tenemos, además del programa, es que nosotros no lo aplicamos. Es decir, que aunque no tengamos capacidad para cambiarlo legalmente, sí no lo aplicamos en nuestro protocolo interno de asignación económica. Venga, pues muchas gracias. Bueno, en principio la jornada de hoy fundamentalmente se va en relación a las próximas elecciones europeas, de lo que está significando las políticas de la Unión Europea con respecto fundamentalmente a los países del sur, y en este caso pues al Estado español, y fundamentalmente centrado también en las repercusiones y las posibles alternativas que desde Izquierda Unida se van a plantear de cara a las próximas elecciones municipales, ¿no? Contamos con el compañero Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, y del compañero Tasio, que es candidato a las elecciones europeas, andaluz, y que bueno, estamos seguros y convencidos de que representará en el próximo Parlamento Europeo los intereses de Andalucía y del pueblo andaluz, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, buenos días a todos. No sé si explicaros un poco en qué está consistiendo la... Es más rentable. ¿En qué está consistiendo la campaña que Izquierda Unida está llevando a cabo a lo largo y ancho de todo el Estado? O someterme a vuestras preguntas, deciros algunas cosillas. El leitmotiv fundamental de nuestra campaña se basa en demostrarle al pueblo andaluz, al pueblo español en general, que hay un cordón umbilical, un nexo muy íntimo entre las recomendaciones que se hacen desde Europa y luego las condiciones, la calidad de vida que tienen ellos, ¿no?, que tenemos en España. Un nexo, un hilo en común. Junto a nosotros oigo las voces de tantos otros que como tú llegan cantando el mismo sueño, el mismo anhelo de libertad. Izquierda Unida, somos tú y yo. Cuando tus sueños, cuando mis sueños son de los dos. Izquierda Unida, somos la voz. Hacia otro modelo económico
que el que defiende actualmente el paraguas social liberal de la Unión Europea, y queremos redefinir el lugar en el mundo de Europa. Os quiero recordar que Europa hasta hace apenas 15 años pues era y levantaba la bandera, era la luz que en el contexto internacional apostaba por el desarrollo sostenible, apostaba por los derechos humanos, por otro modelo de convivencia internacional, apostaba por la justicia social, y todos esos grandes elementos centrales del proyecto de integración europeo hoy se han desvanecido. Se han desvanecido porque poco más que es esa superestructura de poder, un paraguas a intereses oscuros y macroeconómicos, ¿no? Entonces toda la campaña de Izquierda Unida, que está siendo muy extensa y de mucho contacto con la población, se basa fundamentalmente en esa idea central, un cordón umbilical muy fino entre esa recomendación de Durão Barroso, de Draghi, luego la decisión que toma Guindos o Montoro en España, y pues los 36.000 parados que sufrimos en Jerez, por ejemplo, privatización de la empresa de aguas públicas en Jerez, y nuestro día a día. En eso se está basando la campaña de Izquierda Unida en el resto del Estado, bajo el convencimiento de tres ítems fundamentales: que tenemos una Europa antidemocrática, que no nos gusta, que tenemos una Europa descarnada socialmente, y que tenemos una Europa también que ha perdido su lugar en el mundo. Entonces las apuestas de Izquierda Unida van precisamente en el sentido de contravenir esa pérdida de pulso europeo, y queremos constituir para ello políticamente una Europa fuerte, aunque radicalmente diferente a la que tenemos. Queremos